ideología. No es un triunfo de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Creciente tensión entre dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Putin anunció el fin de la moratoria unilateral que impedía a su país desplegar misiles de corto y medio alcance, argumentando la falta de reciprocidad por parte de Washington y la OTAN. Mientras tanto, Trump insiste en reforzar la presencia de submarinos nucleares como muestra de fuerza. Estamos ante una nueva carrera armamentística. ¿Se puede hablar aún de diplomacia o ya entramos en un terreno un poco más hostil? ¿Por qué la relación entre Trump y Putin se ha estropeado en unos pocos meses? Algunas inquietudes del debate enseguida en Ángulo. Bienvenidos. Trump está jugando al ultimátum con Rusia. 50 días o 10. Debería recordar dos cosas. 1. Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. 2. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No sigas el camino de Dormilón Joe. Ese fue un mensaje de Medvedev, del expresidente de Rusia, que molestó a Donald Trump. Vamos a hablar un poco del contexto. La moratoria a la que Moscú hace referencia es una que se autoimpuso en el 2019 cuando abandonó el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano Alcance después de que Estados Unidos hizo lo mismo durante el primer gobierno de Donald Trump. El tratado había sido firmado en 1987 entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Los misiles que se incluyeron en este histórico tratado tenían un alcance de hasta 5.500 kilómetros. A consideración del Kremlin, el levantamiento de su moratoria unilateral ocurre porque la iniciativa rusa no ha encontrado reciprocidad de parte de Washington y de la OTAN, además de señalar que estos aliados occidentales avanzaron significativamente, dicen en un documento, en la implementación práctica de sus intenciones. Visto lo visto, aquí tenemos a los panelistas que integran el debate para mostrar los lados en este ángulo. En República Checa le voy a dar la bienvenida a Ignacio Montes de Oca, periodista y experto en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Urquía? Y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También voy a saludar y dar la bienvenida a Rodolfo Calalongo, analista, experto en relaciones internacionales. Bienvenido. Hola Ruth, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y también voy a saludar en Costa Rica a Brian Acuña, académico y experto en relaciones internacionales. Brian, bienvenido. Hola Ruth y a los demás panelistas, un placer estar con ustedes hoy. Gracias a los tres por estar con nosotros. Voy a empezar con usted, Ignacio, un poco para poner en contexto y empezar la discusión. ¿Por qué Rusia decide ahora levantar esta moratoria sobre misiles de corto y medio alcance? ¿Qué significa esto estratégicamente hablando? Hay un motivo inmediato y un motivo estratégico. El motivo inmediato es que, claro, al anunciarse por parte de la Casa Blanca el envío de 2 submarinos a una zona de lanzamiento significa que se acercaron a menos de 11.000 kilómetros de distancia, que es el alcance de los misiles Trident que transportan los submarinos nucleares estadounidenses. Está en posición de, solamente con esos 2 submarinos, está en posición de terminar con toda Rusia y todo vestigio de las principales ciudades de ese país. Y la causa estratégica, al anunciar el fin de la moratoria, se está diciendo que estos misiles de medio alcance, que por su nombre lo dice, al estar mucho más cerca, llegan mucho antes al objetivo, es decir, tienen una velocidad, estamos hablando de velocidades de reingreso de entre los 12.000 y los 28.000 kilómetros por hora. Uno se puede imaginar el poco tiempo que existe desde el lanzamiento hasta la llegada del objetivo, y es por eso que este tipo de misiles, que además están en plataformas móviles muy difíciles de identificar, son un riesgo mucho mayor que quizás los que están en los silos, y son los misiles más grandes, pero estos misiles son de lanzamiento muy rápido, llegan muy rápido y también son muy sigilosos. Entonces, lo que ha hecho Rusia con este movimiento es aumentar la apuesta. Si Trump movió 2 submarinos, entonces Rusia dice: yo voy a mover todos mis misiles de medio y corto alcance para aumentar la amenaza.
Gracias por esta introducción, Ignacio. Voy a darle la palabra al analista Rodolfo Colalongo, preguntarle cuál ha sido el papel de Estados Unidos, de la OTAN, en este quiebre y también si hubo señales de provocación o simplemente una falta de respuesta diplomática. Bueno, básicamente creo que más que una respuesta por parte de la OTAN, esto fue una respuesta directamente por la Casa Blanca, específicamente por Trump. Y por ahora se relaciona directamente con el intercambio a través de redes sociales, de Telegram por un lado y la red que maneja Trust, que maneja Trump, con Bezmenov, que es el expresidente de la Federación Rusa, en el cual tuvo una serie de escaladas y digamos, de provocaciones por parte y parte que fueron escalando hasta un punto en el que Trump dijo que esto estaba llegando a un terreno muy peligroso y como medida ordenó el desplazamiento de estos dos submarinos nucleares a una distancia de disparo certero a la Federación Rusa. Así que yo creo que esto se inscribe y nace dentro de este contexto que estamos describiendo recién y seguramente se inscribe en un contexto un poco más amplio que tiene que ver un poco con la guerra de Ucrania y con las posibilidades de que se logre una paz y negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, obviamente. Quiero saber ahora el criterio de Brian, preguntarle, estamos viendo una continuación, como dicen algunos analistas, de Guerra Fría con otros medios o un conflicto de naturaleza distinta. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo en este sentido puedo decirte que es un conflicto diferente donde lo que se ve tal vez es un poco de desgaste en cuanto a la posición de los Estados Unidos con respecto a los avances en el tema ucraniano con Rusia, y lo que se empieza a ver es un poco de presión por parte del gobierno de Estados Unidos para meterle un poquito de sazón a una relación que se ha ido distanciando nuevamente entre el gobierno de Vladimir Putin y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces acá incluso lo que vemos es una muestra de fuerza en el caso de Estados Unidos haciéndole una manifestación a Rusia de que también está a contratiempo, ¿verdad? Es una forma también del gobierno de Estados Unidos de darle su respaldo a una OTAN que había quedado un poco dejada atrás por parte del gobierno de Putin, del gobierno de Trump, perdón, con la intención de ver un discurso unificado en cuanto a la decisión de apoyar y de evitar de que el tema de Ucrania se les termine de salir de las manos como ha ocurrido hasta este momento. Ahora, Brian, hablemos un poco de militarización, de escalada. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, el despliegue de estos misiles rusos en el equilibrio militar europeo? Sí, en este sentido, pues obviamente cualquier movilización militar no necesariamente quiere dar una señal de que se esté a las puertas de un enfrentamiento directo, pero sí, por otra parte, de que no están dispuestos a ceder en lo que han hecho hasta este momento. Para Rusia es súper importante mantener las posiciones sobre los territorios que ha ocupado hasta este momento dentro de las zonas ucranianas y no piensa, digamos, dar el brazo a torcer en cuanto a su decisión de mantener su política con respecto a la situación de Ucrania. Por su parte, para la OTAN y para Estados Unidos en particular, hacer este tipo de despliegues es decirle a Ucrania que no los han dejado del todo al margen. Y si bien pues se habla de la movilización de submarinos nucleares, pues también se habla de la movilización de otro tipo de tropas y de movimientos de submarinos, no necesariamente nucleares, para mostrar un poco el colmillo a Rusia, ¿verdad? Y decirle que tampoco están dispuestos a dejar a Ucrania a los intereses o a la, digamos, a la buena conveniencia de lo que desde Moscú se pueda estar señalando o intentando hasta este momento. Ahora, Ignacio, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por Brian con respecto a el despliegue de misiles rusos en el equilibrio militar europeo y también el impacto, en cambio, que tienen los submarinos nucleares estadounidenses en esta nueva dinámica de disuasión, quizás? A ver, coincido en que es solamente un paso, es retórico. Tengamos en cuenta esto es retórico. Estados Unidos podría haber hecho lo mismo sin anunciarlo. Lo que sucede es que Trump se ha cansado de ser burlado por Putin, que prometió negociaciones de paz
y siempre tenía un motivo para no sentarse en la mesa, o por lo menos para no acordar. Acá hay un problema de fondo. Estamos llegando a una guerra fría y yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo con lo que escuché. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una escalada nuclear abierta cuando se hizo lo que se hizo y se anunció, y la respuesta de Putin anunciando la salida del acuerdo de los misiles de medio y corto alcance, están están tomando medidas concretas para llegar a un equilibrio nuclear, cosa que hasta ahora Estados Unidos, por lo menos en la era Biden y en gran parte de la administración de Trump, se habían preocupado por evitar. Para tener un dato, para que la gente entienda por qué estamos ante un riesgo mayor, si Rusia tiene que decir algo desde el punto de vista diplomático, usa la vocera de Lavrov, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es Sájarova. Si tiene que opinar Putin, usará a Dmitry Peskov. Pero cuando Putin usa a Medvedev, este hombre, este expresidente, que es a su vez el principal consejero de seguridad del Kremlin y de Putin, es porque está queriendo decirle al mundo, y no solamente a Trump, y al mundo, que Rusia está dispuesta a subir la apuesta hasta donde sea necesario. Si esto forma parte de una negociación o no, no lo sabemos, pero los hechos concretos, la nuclear encendida y en marcha. Así que tenemos una escalada y habría que estar más que atentos. Claro, y el mensaje del expresidente de Rusia, que fue lo que molestó finalmente a Donald Trump, dice, está jugando el ultimátum con Rusia 50 o 10. Deben recordar dos cosas. Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum, dice este mensaje, es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No sigas el camino de Melon Joe. Rodolfo, algo que argumentar a lo que dijeron quienes le antecedieron en la palabra y también la inquietud. Estamos viendo una continuación a criterio suyo de lo que algunos han calificado como guerra fría con diferentes medios o un conflicto de una naturaleza distinta. Mira, yo creo que partiendo de la última pregunta, yo creo que no estamos frente a una guerra fría, creo que acá no hay un enfrentamiento ideológico entre dos grandes bloques que intentan imponer una nueva manera de ver y de pensar el mundo, como fue el caso de la Guerra Fría. Sino considero que en realidad acá es una lucha de superpoderes de dos grandes potencias, sobre todo de dos grandes potencias nucleares y armamentistas, son las dos más importantes que existen en el planeta. Y esto tiene que ver con una disputa y específicamente desde mi punto de vista, con la terminación o continuación, o sea, con la situación que se está dando con la guerra con Ucrania. Creo que tanto los intercambios a través de redes sociales del expresidente ruso y del presidente norteamericano van en esta línea, van en la línea de poder medir fuerzas en el sentido de que saben que tarde o temprano se van a tener que sentar a negociar, o sea, ellos van a tener que hacer parte de la mesa de negociación del conflicto ruso. Y en este sentido creo que Trump hizo una jugada y su jugada fue la de mover los submarinos nucleares como una manera de presionar, de coaccionar a la Federación Rusa para que por lo menos comience a cumplir con lo que promete. Supuestamente ellos hablan diariamente y Trump se queja de que Putin le dice una cosa por la mañana, que tiene que ver con que va a desescalar y demás, y que por la noche lo que hace es bombardear Ucrania y cada vez de una manera mucho más intensa. Entonces creo que en este sentido se inscribe en este contexto, ¿ok? En el contexto de hay que darle una solución a lo que está sucediendo en Ucrania y los pasos previos son escalar para ver cuál de las dos posiciones, o sea, para llegar bien fortalecido a la mesa de negociación. Creo que ese es el contexto en el que se da. Ahora, esto no significa necesariamente que digamos que el riesgo de escalar a través de la amenaza o el uso de la fuerza es justamente que la escalada entre en una espiral sin fin y que probablemente o posiblemente esto pueda terminar en el desencadenamiento de un enfrentamiento entre las dos potencias. Pero yo lo dejo dentro del reino de la probabilidad, que creo que es poca, y de la posibilidad, que lo veo igualmente
poco, ¿ok? Creo que está más circunscripto, contextualizado al conflicto de Ucrania y su posible solución. En un caso que es Trump, quiere hacerlo en el corto plazo, y en el caso de Putin no está tan interesado con que el conflicto termine ahora, y además con unas condiciones en las cuales ellos dicen que son innegociables. O sea, si no se parten de las condiciones que impone Putin, ellos dicen que no están dispuestos a sentarse a negociar para hacer un cese al fuego, por lo menos, y posteriormente un acuerdo de paz entre los dos estados. Rusia y Ucrania, claro. Se acerca el ultimátum de Washington al Kremlin para que ponga fin a la guerra con Ucrania. Brian, ¿cuándo hablamos o una persona cualquiera abre un periódico o se ve en televisión internacional submarinos nucleares? Trump ordena el despliegue de 2 submarinos nucleares en aguas cercanas a Rusia. Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuán peligroso podría ser? ¿Qué significa esto de submarinos nucleares? Bueno, hay que entender algo que hemos mencionado en otros momentos acá en el programa, y es que la disuasión nuclear existe, pero no es tan efectiva. Recordemos el principio de destrucción mutua asegurada, que es el que le resta, digamos, este factor disuasorio a las armas nucleares. Pero lo cierto es que al utilizar este tipo de retórica nos menciona las posibilidades de que se dé una escalada a mayor nivel en otros ámbitos, no necesariamente el lanzamiento de misiles nucleares, pero sí, digamos, un poco más de beligerancia desde el punto de vista militar. Por ejemplo, que se le brinden más armas a Ucrania para que siga, digamos, en su contraofensiva con respecto a Rusia, y que por el contrario Rusia decida también ir con mucha más fuerza en contra de posiciones ucranianas. Hay que partir en este sentido de que la intención principal de Rusia es, en primer lugar, hacerse con el dominio de zonas ucranianas para convertirlas en regiones pivote, algo muy similar a lo que hicieron con Osetia del Sur, o lo que hicieron en algún momento también con la región de Abjasia, ¿verdad? Territorios georgianos que en algún momento quedaron bajo dominio ruso. Y por otra parte, también hay que entender que desde un punto de vista estratégico, lo que busca Rusia en particular es evitar de que la OTAN siga ganando influencia dentro, digamos, de las zonas más cercanas a las fronteras rusas. Entonces, en este sentido, todo lo que vamos viendo en esta escalada, lo que busca es, de un lado y del otro, ir ganando espacio dentro de los objetivos finales. El objetivo final de la OTAN, pues en alguna manera es, en primer lugar, devolverle, digamos, la soberanía a Ucrania de los territorios que fueron ocupados por Rusia, y por otra parte, pues permitir en un corto, mediano, largo plazo de que los ucranianos se puedan unir tanto a la Unión Europea como eventualmente que sea un país, ya sea observador o que sea miembro pleno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras que hay países que buscan un punto intermedio, como por ejemplo China, que han planteado de que la solución final es permitir una ocupación temporal de territorios ucranianos por parte de Rusia, y a partir de ahí empezar a negociar un proceso de desmilitarización y de paz, ¿verdad? Lo cual podría llevarnos a una situación de muchísimos años de ocupación rusa sobre territorio ucraniano, que por supuesto para un país como Ucrania no es, digamos, negociable en estos momentos, sino que lo que ellos buscan es volver a tener la soberanía que tenían antes, no solo de este conflicto, sino incluso antes de la anexión rusa del territorio de Crimea en el año 2014. Hasta este martes, hasta este lunes en la noche, la inquietud era por qué Putin se mantiene un poco callado frente al despliegue de submarinos nucleares que fueron anunciados ya por Donald Trump. Rodolfo, ya con la noticia que se ha conocido el día de hoy, la respuesta de Rusia, sí tendríamos que mencionar consecuencias internacionales. ¿Cómo afecta esta tensión a los países europeos, especialmente aquellos que forman parte de la OTAN? Mira, yo por ahora la verdad que no veo una afectación directa. Creo que, insisto, esto es más una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, en todo caso, si podríamos hablar de un hipotético conflicto entre las dos naciones, es altamente probable que la OTAN y el territorio europeo se vea involucrado en el conflicto, ¿ok?
Sin embargo, ahora es clarísimo la retórica y las posiciones de negociación que están tomando tanto Rusia como Estados Unidos y que no involucraron por ahora lo que es Europa, ¿ok? Así que, a ver, yo lo miraría con detenimiento si fuera Europa, pero por lo pronto no me involucraría de una manera directa porque creo que esto podría incluso seguir escalando las tensiones que se están dando entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Yo creo que la Unión Europea por un lado y la OTAN por el otro debería tratar de empezar a desescalar un poco, a ver si por lo menos si se logra poner otra vez el tema en la mesa, que es el tema de la negociación por un lado, por el cese al fuego entre Ucrania y Rusia y por otro lado una posible negociación de paz que lleve a la terminación del conflicto que se está dando. Ahora, Ignacio, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo expresado por Rodolfo y también hablar un poco del rol que está jugando en este momento potencias como China también, que también observan de cerca si podríamos calificarlo, reordenamiento estratégico? A ver, con Rodolfo tuvo una discrepancia metodológica. Y es respecto a que coincido que no es igual que en la Guerra Fría, pero no concuerdo con que no haya ideología. Si hay un factor que une a Rusia y sus aliados, particularmente si estamos hablando de China, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, es que constituyen autocracias. Es decir, hay un eje autocrático, hay ideología y del otro lado, con sus imperfecciones, hay democracias. Hay democracias, hay libre mercado, hay respeto por los derechos humanos, con variantes si se quiere, pero yo creo que es una disputa profundamente ideológica respecto a cuál es el modelo de Estado y de liderazgo que se quiere tener en de las opciones. Ahora bien, en esta disputa, por eso coincido con lo que se sugiere en la pregunta también, no estamos hablando solamente de Rusia. En el contexto en que se da esta amenaza de Trump y la contraamenaza de Putin, hay una discusión respecto a las sanciones contra Rusia y las sanciones secundarias contra India y contra China. India es la anomalía porque es una democracia, pero China es el gran financista de Rusia. Si China no estuviera detrás comprándole, siendo el mayor comprador de gas y de petróleo, que a su vez es el mayor ingreso que tiene Rusia y a su vez es el mayor motivo por el cual puede continuar la guerra, Rusia ya se hubiese tenido que rendir, o hubiese tenido que negociar, o hubiese tenido que retirarse. Entonces, lo que está en juego es algo muchísimo más grande que el movimiento de 2 submarinos. Cierro con esto. Lo que está en juego es que, en mi opinión, Trump se ha dado cuenta que, además de ser burlado por Putin, ha perdido 6 meses de tiempo peleándose con sus aliados tradicionales dentro de la OTAN y dentro del hemisferio occidental. Y mientras tanto, este eje autocrático ha ganado no solamente espacio, sino que ha ganado en fuerza. De ahí la mención que estuvo muy bien de cuando Medvedev habla de Irán, Israel, otra democracia. Es todo parte de un escenario muchísimo más grande y esta escalada si quiere, con un tono nuclear, forma parte de una disputa que está desarrollando en un marco muchísimo más amplio y en el que creo yo que más que el destino de Ucrania se está definiendo el destino del sistema de gobierno que va a prevalecer en el futuro. Vamos aquí a pagar un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con Ángulo y en el siguiente bloque con mi panel vamos a hablar sobre el ultimátum de Trump a Rusia para terminar con la guerra que tiene con Ucrania. Putin ya había dicho en mayo pasado que estaba dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, pero no ha ofrecido ninguna concesión de cara a lo que serían posibles negociaciones. Volvemos con esto enseguida luego del corte comercial. La administración de Donald Trump ha anunciado un viaje de su enviado especial a Moscú esta semana para convencer a Putin de aceptar el alto el fuego en Ucrania. La visita de Steve Witkoff, la primera en 3 meses, está prevista en vísperas de que expire este ultimátum del presidente de Estados Unidos sobre las sanciones económicas que va a imponer o ha anunciado ya en contra de Rusia. Seguimos aquí con el debate. Brian, ¿qué busca realmente Donald Trump con el envío de Steve Witkoff a Moscú? ¿Qué podría lograr esta visita?
Bueno, como las otras visitas que se han hecho en otros escenarios, lo que busca Estados Unidos a través de sus diferentes emisarios es tratar de regresar a una mesa de negociación y ver qué tan interesados están realmente en lograr, digamos, negociar. Al final de cuentas, lo que se busca es retomar la mesa del diálogo. Obviamente, la confrontación militar es el último aspecto que se busca y mucho menos entre potencias. Por lo tanto, cualquier proceso de negociación que se pueda realizar en este contexto es lo que va a estarse promoviendo con mucha más fuerza. Entonces, no es una cuestión meramente superficial, sino que lo que busca directamente el gobierno de Estados Unidos es regresar a una mesa de la cual no se quieren levantar, porque lo que se viene después de levantar todas las posibilidades de negociación diplomática, pues no es un panorama para nada positivo en realidad. Rodolfo, regresar a una mesa de negociación, dice Brian, podría ser uno de los puntos esenciales. ¿Cuán viable es eso? ¿Tiene Putin incentivos reales para aceptar un alto el fuego en este momento, o esta oferta llega demasiado tarde o en un mal momento? Yo sinceramente considero que Putin está haciendo su jugada y en ese sentido no veo demasiadas incentivos para que Putin pueda sentarse a negociar o a establecer una mesa de negociaciones en cuanto a Rusia. Ahora, esto puede cambiar siempre y cuando Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, y después Ucrania acepte las condiciones que había impuesto Rusia, cosa que también lo veo poco probable. Sin embargo, creo que estos son acercamientos que se van dando previamente y que cada uno de los actores va mostrando sus cartas y va escalando o desescalando, como es lo que estamos viendo ahora, para poder en un futuro, insisto, cercano o incluso de mediano plazo, poder generar las condiciones necesarias para que sí exista una mesa de negociaciones. Creo que lo que va a hacer el enviado especial de los Estados Unidos es ir a tantear el terreno, ir lógicamente con una propuesta clara, con una intención y además demostrando, y por un lado, y respaldado por el otro, que los Estados Unidos también están dispuestos a seguir presionando para lograr un alto el fuego y una negociación de paz en el conflicto con Ucrania. Así que la primera impresión que me da todo esto es que el resultado va a ser simplemente un recibimiento, una charla cordial, algunos puntos en común, y creo que no va a pasar más de eso, la verdad. Hablando de estos incentivos, Ignacio, ¿qué condiciones podría exigir actualmente Moscú para detener las operaciones militares en Ucrania? Sabemos que las negociaciones son así, el toma y el daca, como se dice. Sí, Rusia tiene unas condiciones permanentes, Ignacio, sí. y ahora vamos a explicar por qué son imposibles. La primera es el fin de las sanciones, la segunda... Sí, la primera es el fin de las sanciones, de las condiciones. La segunda es que se le reconozca a Rusia como territorio propio lo que se anexó en septiembre de 2022, es decir, los óblasts ucranianos de Zaporizhia, Gerson, Luhansk, Donetsk y parte de Kharkiv y parte de Mykolaiv, además de reconocer como rusa la península de Crimea. Esto es absolutamente imposible porque del otro lado tendría que firmar Ucrania, que por una cuestión constitucional ya dijo que no va a ceder ni siquiera 1 centímetro de su territorio. Rusia está pidiendo esto, además, el levantamiento de las sanciones, lo que permitiría que se rearme, y sabiendo que la retórica de Rusia es avanzar sobre el territorio y conquistarlo, lo dijo Putin textualmente, donde también un riesgo para los Países Bajos, para Polonia, para Finlandia y para todo aquel que esté en las fronteras con Rusia. Y para terminar de entender esto, el enorme problema que tiene un acuerdo con Putin, y por eso quizás lo que está haciendo Witkoff es turismo político, es que el problema empezó hace 11 años. En el 2014 se firmaron los acuerdos de Minsk, mediante los cuales Rusia se había declarado, había prometido, había jurado sobre el papel
que nunca más iba a atacar e invadir a Ucrania. Ese mismo personaje es el que ahora pretende llegar a un acuerdo. Entonces, es como el cuento del pastorcito mentiroso. En algún momento el riesgo aparece y se hace real. Y en este caso, con Putin del otro lado, cualquier negociación, y esto es lo que dice Europa, esto es lo que dice Ucrania, cualquier firma y cualquier negociación no tiene absolutamente ningún sentido en tanto Putin siga en el poder, o alguien como Putin, y Rusia siga en su fase imperial y entrando y ocupando territorio de otros. Así que sí, es turismo político lo que está haciendo en este momento Witkoff. Turismo político. Brian, con respecto a esta visita, ¿cómo la interpreta el Kremlin del enviado especial? ¿Una señal de debilidad de Estados Unidos? Pueden calificar algunos analistas, o una oportunidad para empezar o renegociar. Yo creo que en todos estos sentidos lo que se busca es como abrir alguna puerta sobre la cual pues puedan tener una posibilidad de negociar. Me parece que el Kremlin aprovechará esta visita de Witkoff para decirle a decirle a Trump, perdón, hasta dónde están dispuestos a negociar y qué si pueden, digamos, negociar. Por supuesto que lo que va a hacer en este sentido el gobierno de Putin es decirle directamente a Trump que están dispuestos a negociar siempre y cuando se les legitime de alguna forma las anexiones de algunos de los territorios que han tomado desde la toma de la península de Crimea, y ver hasta qué punto Estados Unidos estaría dispuesto a contranegociar basado en esto. Obviamente acá hay un tercero que se menciona poco, que es al final de cuentas el más afectado, que es Ucrania, ¿verdad? Y es entender hasta dónde, digamos, estaría dispuesto el gobierno ucraniano a aceptar las negociaciones de terceros sobre un territorio que ellos reclaman que es propio realmente. Entonces, posiblemente el Kremlin va a querer aprovechar esta llegada de Witkoff para ponerle sobre la mesa cuáles son las condiciones que Putin le está poniendo al tema, sin que esto necesariamente quiera decir que vaya, digamos, a avanzar lo suficiente en las negociaciones. Acá al final de cuentas, lo que vamos a poder llegar en algún momento, si es que se llega, digamos, a un proceso de negociación, es ir calculando una pausa sobre las acciones militares, y en base a eso empezar a negociar otros aspectos, incluyendo los territorios que ha ocupado Rusia a lo largo de estos 11 años, ¿verdad? Desde la toma de la península de Crimea, y ver hasta qué punto tanto Ucrania como Estados Unidos y el resto de la OTAN pueden seguirle metiendo presión a Rusia para que se retire y le devuelva los territorios que le corresponden a los ucranianos. Acá hay todo un juego, ¿verdad? Que lo que se busca en primer lugar es cortar el conflicto que ya ha caído en una condición de altísimo desgaste, y por el otro lado, pues también empezar a negociar en base a, digamos, a las condiciones de querer calmar un poco las tensiones que ya de por sí no han dejado de seguir haciendo eco hasta este momento, tratando de ir cortando con algunos conflictos que alrededor del mundo tienen la comunidad internacional dando vueltas de una manera vertiginosa. Rodolfo, antes de irme al corte comercial, el conflicto de desgaste, esta guerra, y hablando de las presiones que mencionaba hace un momento Brian, ¿qué impacto han tenido las sanciones económicas anunciadas hasta ahora? ¿Realmente acercan a Rusia a una mesa de negociación? ¿Y es creíble el ultimátum de Trump? No, la verdad que yo creo que no es creíble el ultimato de Trump, simplemente porque no tiene los medios necesarios para poder cumplir con el ultimátum. O sea, yo creo que el enfrentamiento armado entre Estados Unidos y Rusia, desde mi punto de vista, insisto, mientras estas variables se mantengan constantes, es casi imposible. No está en la mesa de negociación y es tenido en cuenta por ninguno de estos dos grandes actores, ¿ok? Entonces, dicho esto, las otras medidas que le queda a Putin es a través de las sanciones que ya fueron impuestas a Rusia y que, según los medios internacionales y la información que disponemos nosotros, no surtió el efecto deseado.
¿ok? En pocas palabras, fue un fracaso total porque Rusia logró redistribuir su comercio con los socios que habíamos hablado recién, logró venderle el petróleo y el gas a China y de esta manera logró obtener ingresos que le permitían poder tener el esfuerzo de guerra que estaba haciendo y de mantenerse en el sistema internacional. Por lo tanto, creo que los ultimátum que pone Trump son en realidad para la comunidad internacional y simplemente para él mismo y los electores, pero en este caso con Rusia no tiene mucho sentido. Y lo otro que era, perdóname, que no recuerdo lo otro que me habías preguntado. Lo del ultimátum era una de las inquietudes. La otra vamos a dejarla para la conclusión porque tenemos que ir a pagar corte comercial. Volvemos enseguida con las conclusiones sobre esto de las sanciones de Estados Unidos y acercan a Rusia a la mesa de negociación. Volvemos luego del corte comercial y ya tenemos 1 minuto de conclusión para cada uno de mis panelistas. Volvemos. Tiempo de las conclusiones en ángulo, en 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Voy a empezar con Brian, luego escucho a Rodolfo, termino con Ignacio sobre diplomacia, escenarios futuros que se avecinan entre Estados Unidos, Rusia y también Rusia y Ucrania, y también sobre la amenaza de sanciones. Brian, adelante. Sí, yo creo que en esto, pues obviamente debe seguirse intentando. Obviamente no quiero caer en un idealismo demasiado absurdo. Sí creo que debe seguirse intentando todos los mecanismos diplomáticos importantes para poder, digamos, cambiar un poco la situación. Obviamente estamos en un momento de alta tensión y de mucha violencia, por lo tanto va a tener que aplicar alguna especie de técnica de la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Porque definitivamente solo por una de las vías no va a ser muy efectivo y hay que seguir metiendo presión desde donde se pueda para que de una vez por todas los ucranianos dejen de verse mancillados por todo lo que ha acontecido desde la invasión Rusia hacia su territorio. Eso sería, en términos generales, mi conclusión. Gracias, Rodolfo. Adelante. Bueno, yo creo que así como estamos viendo las cosas, las técnicas de negociación entre estos dos grandes actores creo que no están dando resultados, creo que están llegando a un punto muerto en el cual eso puede ser peligroso porque puede obligar a que uno de los dos actores decidan escalar a través de la vía armada y esto nos puede llevar a un conflicto armado entre las dos superpotencias. Y en este sentido creo que cabría la posibilidad de explorar la inclusión de nuevos actores para ver si se le puede dar una solución. Yo estoy hablando, me refiero específicamente a lo que es el rol de China en todo esto, en lo que puede ser el rol de la India también. Y además involucrar también a los europeos de manera directa para ver de qué manera se puede lograr que se logren las condiciones necesarias para que se pueda dar la terminación del conflicto. Creo que las medidas que se están tomando ahora están siendo un fracaso absoluto en ese sentido y que esto se va a extender y probablemente se extienda mucho más en el tiempo. Y Rodolfo, muy brevemente, ¿queda espacio para la diplomacia entre Rusia y Estados Unidos o ya se ha agotado definitivamente? Esto es parte de la diplomacia entre los dos actores. No nos olvidemos que el uso de las armas también hace parte del juego de la diplomacia, ¿ok? Entonces no queda espacio para esta diplomacia después de todo lo que hemos visto en los últimos días. No, pero perdón, claro, lo que te quiero decir es que el envío, pero justamente uno lo que hace en este sentido es explorar estas acciones coactivas para después llamar a la diplomacia y que se sienten a negociar entre ellos. O sea, no se descarta, eso es lo que quiero decir, y que incluso se pueden ser parte de una estrategia diplomática entre los dos actores. Gracias, Rodolfo. Termino con Ignacio. Su conclusión, Ignacio. Mi conclusión es que existen dos formas de rendir a Putin, convencional o nuclear. La convencional es que hay que armar a Ucrania para resolver una violación a su integridad territorial y para que termine de hacerse justicia con lo que es una afrenta que no solamente es contra Ucrania, sino contra todo el sistema internacional. La alternativa de los misiles nucleares, solamente un dato, para que se entienda qué es lo que ha hecho Trump. Cada uno de los submarinos Ohio
tiene 24 lanzadores. Cada misil dentro de uno de esos lanzadores tiene 12 ojivas. Sumando todo ese poder, el poder máximo son 156.000 kilotones, ¿sí? Son más de 5.800 veces lo que fue Nagasaki. Esa es la alternativa. Lo mejor, armar a Ucrania, permitirle que recupere su territorio, porque la diplomacia, por lo menos hasta ahora, no ha servido. Vamos a ir aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo y volvemos enseguida. Hemos hablado de la creciente tensión entre dos potencias. Citamos a Rusia, a Estados Unidos. Putin ha anunciado el fin de la moratoria unilateral que impedía a su país desplegar misiles de corto y medio alcance, que argumenta Rusia falta de reciprocidad por parte de Washington, también de la OTAN. Esto mientras Donald Trump insiste en reforzar presencia de submarinos nucleares como muestra de fuerza. También el enviado especial de Trump estará en Rusia para las negociaciones y el ultimátum que le ha dado Trump a Rusia para acabar con la guerra que mantiene con Ucrania. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en Ángulo con sus puntos de vista, su análisis también. Ignacio Montes de Oca, él es periodista y experto en relaciones internacionales. Ignacio, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, un gusto. Igualmente, Rodolfo Colalongo, analista. Gracias por haber estado con nosotros, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto también tener haber tenido el criterio de Brian Acuña, académico. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos en una próxima oportunidad analizar más a profundidad. Gracias a los tres, me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24, enseguida la noticia y el análisis junto a esta cadena, el Canal de las Américas.